FECLIVA, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros establecimientos de la provincia de Buenos Aires, es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a más de 350 establecimientos asistenciales con o sin internación. Bueno, buenos días a todos. No voy a abundar en el diagnóstico porque yo pienso que ustedes vienen a escuchar propuestas de cómo podemos modificar una realidad que la mayoría de todos nosotros conocemos con claridad y que hoy expuso y puntualizó más fuertemente Oscar cuando hizo la presentación hace algunos momentos. Nosotros coincidimos en una cosa que Oscar mencionó y que el doctor Aragüez también acaba de plantear, y que es la situación de que cualquier modificación en el sistema de salud requiere de un camino de reformas que además tiene que estar asignada por una fuertísima vinculación con los determinantes sociales de la salud. Hoy Norberto lo mencionaba en el discurso de apertura, la mayoría de las soluciones a los problemas de salud de Argentina hoy no dependen de decisiones que se puedan tomar desde el Ministerio de Salud de la Nación, sino existe un conjunto de políticas globales en términos económicos, de distribución de la riqueza, en términos educativos, y en varios otros términos políticos y sociales que el país requiere. Es decir, yo les diría que casi las correcciones que puede hacer el Ministerio de Salud de la Nación son casi marginales si no existen algunas decisiones formales respecto de, básicamente de estos dos puntos que menciono, de cómo se distribuye la riqueza en Argentina y cómo se mejora la condición de educación de Argentina. Dos ejemplos muy claros de esto son, en términos de educación, Argentina, repitiendo el esquema de la mayoría de los países de América Latina, con la única excepción de Chile, son países en los cuales las mujeres que no han completado su educación secundaria son mayoría respecto a las mujeres que han completado su educación secundaria. Si pensamos que la tasa de natalidad argentina crece por debajo de los 20 años, con un promedio hoy muy cercano a los 15 años, y que un porcentaje muy alto de esas mujeres no tienen educación secundaria, en el conurbano bonaerense, por ejemplo, para tomar un ejemplo, el 60% de las mujeres en edad fértil no han completado el secundario. Entonces, la mejora de esta situación cambia mucho más las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna que los esfuerzos que desde el Ministerio de Salud de la Nación se puedan implementar para mejorar esta situación. Es decir, que básicamente de lo que estoy hablando es que una política de salud que va a ser un camino a recorrer, es un camino a recorrer no solamente por el Ministerio de Salud, sino por el conjunto de un gobierno que tenga metas comunes en su funcionamiento. Ahora, esta idea de que esto es un camino, como planteaba recién el doctor, ellos planteaban, por ejemplo, un camino a 10 años de cumplimiento de algunas de estas situaciones, y en lo cual yo coincido que muchas de estas situaciones pueden requerir esos términos, o por allí muchos más. Pero creo que hay situaciones en Argentina que ameritan que no podamos esperar 10 años. Es decir, hay situaciones que atacan a la ética de una sociedad que no pueden esperar más. A ver, les voy a dar dos ejemplos. Es decir, Argentina no puede aceptar, siendo hoy un país de altos ingresos, que un chico que nazca en Tierra del Fuego un chico que nazca en Formosa tenga 3 veces más posibilidades de morir antes del año que si nace en Tierra del Fuego. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es una chanza política. Miren, no es ninguna chanza política. Si Argentina hubiera descendido en los últimos 10 años su mortalidad infantil como descendió Chile,
En Argentina se hubieran muerto 45.000 chicos menos. Y esto no es ninguna chanza política. Y eso no puede esperar 10 años. Es decir, tenemos que tomar medidas antes de que eso suceda. Eso nos agrede éticamente como sociedad. Para hacer algo más liviano a esto, no podemos soportar que en Argentina, en el hospital público, un señor que está, por decirlo de alguna manera, condenado a ser atendido en el hospital público, porque lamentablemente los más pobres en Argentina, 30% de los argentinos que no tienen cobertura de la seguridad social o de la medicina privada y se tienen que atender en el hospital público, se han convertido en pacientes del Estado y no de las enfermedades que tienen. Y cuando digo pacientes del Estado, se han transformado en pacientes de un Estado que no es un Estado ausente, es un Estado muy presente, pues es el Estado más caro de la historia argentina y es el Estado más grande de la historia argentina. Eso no es un Estado ausente, es un Estado ineficiente para brindar los beneficios que la sociedad requiere de ellos. Y les decía, no podemos esperar 10 años para que un señor además que forma parte de este nivel de pobreza, tenga que ir a las 5 de la mañana a un hospital público para que le den un número para ver si puede resolver su atención ese día. Y muchas veces no la resuelve. Eso no puede esperar. Si nosotros estamos dispuestos como sociedad a esperar que esto suceda, realmente tenemos que plantearnos si no tenemos un cuestionamiento ético muy serio a nuestra condición de sociedad. El otro aspecto tiene que ver con que no podemos seguir con el discurso de una atención primaria de la salud retórica, ¿no es cierto? Es decir, de la cual nos llenamos la boca, de la cual hablamos como la función más importante. Si estamos dispuestos a tener atención primaria de la salud, con la cual por supuesto yo coincido que es el mejor modelo de atención, tenemos que hacer política para tener atención primaria. Y la política se expresa, y en esto voy a diferir con el doctor, no se expresa en escritos, se expresa en presupuestos la política. Y si estamos dispuestos a hacer atención primaria, tenemos que hacer atención primaria resolutiva. Atención primaria donde un señor que vaya a un centro de atención primaria le resuelvan sus problemas y no se los creen. No podemos seguir haciendo atención primaria con centros donde hay un médico o una enfermera que diagnostican presuntamente una neumopatía y tengan que mandar al paciente al hospital a hacerse una radiografía. Esto se cambia con presupuesto. Si estamos dispuestos a hacer atención primaria de verdad en el mundo se hace con médicos generalistas o con médicos de familia especializados. Y una señora que sabía un poco más que nosotros de esto, que era Bárbara Estarte, decía que los únicos países que tienen atención primaria efectiva y con resultados clínicos son aquellos en los cuales los médicos de familia tienen honorarios mayores que los médicos especialistas en otras especialidades. Entonces, si queremos cambiar la idea de la atención primaria, la tenemos que cambiar desde esta expresión, básicamente desde la expresión en un presupuesto. Otro aspecto que creo que es común al discurso que todos tenemos es volcar el problema central de la salud en Argentina en el tema de la inequidad, con la cual yo coincido. Nosotros creemos que el problema de la salud en la Argentina es la inequidad, no la inequidad en el acceso solamente, sino la inequidad de los resultados. Y esa inequidad se manifiesta básicamente en 3 bloques. Y para esos 3 bloques yo les voy a plantear lo que nosotros pensamos como posibles respuestas a esta situación. Un primer bloque, lo mencionaba el doctor recién, tiene que ver con la situación jurídico-territorial de Argentina, que como país federal, nuestras provincias se han reservado la condición de manejar la salud. Ahora, hablando en términos políticos,
Es decir, creo que en los últimos años, no en los últimos 10, en los últimos 20 años, o 30 años en Argentina, nos hemos cansado de vulnerar la acción de las provincias en estos términos a través de reticencias en la coparticipación federal, a través de intervención de muchos otros tipos, y no nos vamos a animar a romper esos desequilibrios regionales que existen en la Argentina con intervenciones decididas desde el punto de vista de la salud. Y no estoy hablando de usurpar los derechos que cada provincia tiene. Estoy hablando básicamente de primero fortalecer el papel rector del Ministerio de Salud de la Nación. Fortalecer el papel rector del Ministerio de Salud de la Nación implica que el Ministro de Salud de la Nación tenga poder sobre el 70% de las personas que tienen cobertura en Argentina, y no como tiene hoy, poder solamente sobre el menos del 30% de los que tienen cobertura en Argentina. ¿A qué me refiero? Que si queremos un Ministerio de Salud con fortalecimiento de la Rectoría, ese Ministerio de Salud Nacional no puede dejar de tener poder sobre la Superintendencia de Servicios de Salud, que regula y controla a las obras sociales nacionales, y sobre el PAMI, que es el otro gran efector nacional. Porque esa medida le va a permitir al Ministerio de Salud de la Nación modificar dos de las situaciones que permitirían homogeneizar algunos cambios en el conjunto de la nación. Uno de ellos son cambios en el modelo de atención, por ejemplo, que se podría imponer al conjunto de este universo. Es decir, básicamente las obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud a través del programa médico asistencial tiene las herramientas para imponer el modelo de atención que desee. Y en el PAMI podría ser exactamente lo mismo. Y con esto tendríamos un modelo homogéneo de atención y de gestión para casi el 70% de los argentinos. El otro aspecto que tiene que ver con esta fragmentación territorial tiene que ver con devolverle poder al COFESA, al Consejo Federal de Salud. Es decir, el manejo de la salud en un país federal como el nuestro no es del Ministro de Salud de la Nación, es del Ministro de Salud de la Nación y del COFESA en su conjunto. Para esto hay que darle al COFESA más poderes de los que tiene. Hoy prácticamente son poderes exclusivamente no vinculantes. Es decir, el COFESA tendría que tener poder para decidir sobre algunos temas que sean absolutamente taxativos para las políticas sanitarias conjuntas en la Argentina. Porque la sociedad argentina ha ido perdiendo cosas que antes eran derechos adquiridos de la sociedad y se han transformado paulatinamente en problemas de la sociedad. Y hoy ya no solo son problemas de la sociedad, que ya no, son ahora responsabilidades individuales de cada uno de los ciudadanos. ¿De qué estoy hablando? De la educación. Y estoy hablando de la salud. Antes uno tenía la certeza de que el Estado era responsable de ello. Después eso se transformó en un problema. Y ahora ya se transformó en una responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Nosotros tenemos que terminar con esta situación. Y para terminar con esa situación, una de las condiciones básicas que tienen que ver incluso con el tema de la dación de turno en los hospitales públicos. Tenemos que poder resolverle a la gente sus problemas independientemente de su cobertura en los mismos tiempos y en los mismos términos de calidad independientemente de su condición. Y para esto hay que usar argumentos de salud pública. Y cuando hablo de salud pública no hablo de salud estatal. Hablo de salud pública y de salud privada. Es decir, si lo puede resolver el Estado, lo resuelve el Estado. Y si el Estado es incapaz de hacerlo, que lo resuelva el sector privado, que forma también parte de la salud pública argentina. También, en aspectos de fragmentación, hay una fragmentación de las condiciones de regulación del sistema de salud. Y
En esa fragmentación del sistema de salud hay cosas en las cuales el Ministerio de Salud Nacional sigue pecando de su incapacidad de resolver temas. Uno de ellos lo mencionaba muy bien el doctor acá hace unos momentos, es las condiciones de contratación del personal de salud en las distintas 24 provincias argentinas. Situación que resulta inadmisible. Que un médico por la misma condición de trabajo, en la misma condición de trabajo, cobre diferente en distintos lugares. Por supuesto que existen contextos adversos que exigen un pago diferencial, pero no en el centro de la región de Argentina. No se justifica en dos provincias mediterráneas que los salarios sean diferentes y que las condiciones de contratación sean diferentes. Tenemos que tener alguna pauta de contratación. No puede ser que en una provincia los médicos estén contratados por 4 horas diarias, en otra por 6, cuando la idea sería que avanzáramos a un sistema de atención prolongada y de contratación prolongada y que sea común al cómputo de las provincias. Y realmente estamos pensando en una salud pública y estatal. Porque el consumo, aunque se efectúe entre muchos, es una actitud netamente individualista. Entonces no podemos poner a la salud como un objeto de consumo. Tiene que ser un objeto solidario. Para eso, los argentinos como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo. Lo dijo claramente hoy Oscar. No hay ningún país en el mundo que permita que un señor que hace aportes a la seguridad social agarre su dinero y lo lleve a donde quiera. Porque ese dinero no es de él. Ese dinero es del conjunto de las personas que disfrutan o usufructan del sistema de salud. Entonces, mientras no se cambie esa lógica, corremos el peligro de norteamericanizar el sistema de salud nacional. Estamos avanzando peligrosamente hacia la idea de que un seguro privado nos puede hacer alcanzar la cobertura universal. Y está clarísimo que no hay ningún país del mundo que haya alcanzado cobertura universal basado en seguro privado. Muchas gracias.